El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el cielo plomizo de la provincia de Teruel, donde el viento suele silbar entre las piedras viejas y el frío se cuela hasta la médula de los huesos, comenzó a tejerse una historia que desafiaría toda lógica de la bondad humana. Era una época en la que las apariencias pesaban más que las verdades y en un pequeño pueblo de esta geografía, árida y hermosa, vivía una mujer llamada Patricia Maurel. Patricia tenía 29 años y su vida era, para quienes la observaban desde la barrera de lo cotidiano, un retrato de éxito y plenitud. Era madre de 3 hijos pequeños, de 8, 6 y 3 años, y su energía parecía inagotable. Se movía con la soltura de quien sabe que tiene un propósito en el mundo y ese propósito la había llevado a presentarse como candidata a la alcaldía por el Partido Popular. Tenía fe en su tierra, en su gente y en la posibilidad de transformar el entorno que amaba. Patricia estaba casada con José Javier, un hombre que a ojos de sus propios suegros era el compañero ideal. La historia de José Javier era la de un superviviente, un hombre que se había quedado huérfano de padre y madre a la temprana edad de 13 años y que, contra todo pronóstico, había logrado labrarse un futuro próspero en el sector de la construcción. Su labia era famosa, poseía ese don de la palabra que encanta y convence, una habilidad para el trato afable que le ganaba el aprecio de sus vecinos. Sus suegros lo amaban como a un hijo más, viendo en la pareja una encarnación moderna de los amantes eternos, un matrimonio que parecía blindado contra las miserias del mundo. Sin embargo, el 22 de mayo de 2003, algo se rompió para siempre bajo la superficie de aquella calma fingida. Era el final de la campaña electoral, un día frenético de repartos de propaganda y encuentros con amigos. José Javier, tras salir de su jornada laboral, acudió a casa de su suegra para sembrar una semilla de duda que pronto daría un fruto amargo. Con una frialdad calculada, comenzó a relatar supuestos problemas matrimoniales, asegurando que su mujer lo engañaba y que recibía llamadas que lo herían en lo más profundo de su orgullo. La familia, atónita ante tales revelaciones, intentó calmarlo, pidiéndole que esperara a Patricia para hablar de frente, convencidos de que todo tenía solución. Pero José Javier ya no buscaba soluciones, buscaba una salida definitiva. Esa misma noche, se presentó en el bar donde Patricia celebraba el fin de la campaña con sus compañeros. Con una sonrisa en los labios y un tono de voz que no dejaba traslucir la tormenta interior, pidió permiso para robársela un momento, prometiendo que la devolvería en pocos minutos. Ella, confiada, se subió a la furgoneta. No sabía que el hombre al que amaba había comprado una carabina días antes y que aquel vehículo se convertiría en su última morada antes de llegar al camino de San Pedro. En la penumbra del trayecto, los disparos rasgaron el silencio de la noche turolense. Fueron 9 impactos, 9 señales de un odio que se disfrazaba de celos. Patricia murió allí mismo, en el frío suelo de un surco pegado al camino, con la mirada perdida y el cuerpo marcado por la pólvora que se había quedado impregnada en su piel. José Javier huyó, buscó refugio en las palabras de su hermana y de un amigo, y finalmente, bajo el peso de su propio acto, acabó entregándose en un centro médico de Teruel, confesando que creía haber matado a su mujer. El horror se extendió por el pueblo como una mancha de aceite. La familia de Patricia, sumida en un estado de choque absoluto, no podía procesar que aquel hombre al que habían acogido con tanto afecto fuera el verdugo de su hija. Al principio, en una reacción que demostraba la profundidad del engaño, incluso llegaron a ofrecerle su apoyo en la cárcel, incapaces de creer que la realidad fuera tan cruda. Pero la realidad terminó por imponerse y el juicio reveló la cara oculta del hombre amable. José Javier intentó justificar su crimen hablando de una supuesta infidelidad que nunca se probó, mencionando cartas y chats que Patricia mantenía con un joven de Valencia. La defensa buscó desesperadamente la figura del arrebato, tratando de reducir la condena a un homicidio pasional, pero las pruebas de la planificación, como la compra previa del arma, pesaban demasiado. Fue condenado y la sociedad de Teruel intentó cerrar una herida que seguiría sangrando en secreto durante años. En el interior de los muros de la prisión, José Javier comenzó una nueva transformación. Se convirtió en el preso modelo, un hombre trabajador y respetuoso que colaboraba en las tareas de mantenimiento y que nunca daba un problema. Fue en ese entorno de encierro donde apareció en escena Rebeca, una abogada zaragozana que creía con fervor en la reinserción y en el valor rehabilitador de la justicia. Rebeca no solo asumió su defensa técnica, sino que se convirtió en el puente hacia su libertad.
Ella luchó cada permiso, cada progresión de grado, convencida de que aquel hombre que lloraba arrepentido merecía una segunda oportunidad. Entre el despacho, el locutorio y las visitas profesionales, la relación entre abogada y cliente comenzó a mutar en algo más íntimo y personal. Aquello que para muchos era incomprensible, para ella era un acto de fe. Rebecca, una mujer vinculada a la defensa de los derechos humanos, terminó enamorándose del hombre que años atrás había descargado 9 balas contra su primera esposa. La vida, a veces, se empeña en repetir sus tragedias en círculos perfectos. Tras cumplir 14 años de condena, José Javier obtuvo la libertad condicional y se instaló en Zaragoza, en el piso de su hermana en la calle Pradilla. La convivencia en libertad parecía transcurrir sin sobresaltos bajo el amparo de la nueva relación. José Javier seguía siendo el hombre trabajador, el promotor de viviendas que buscaba dar a sus hijos lo que él no tuvo. Pero las sombras de un maltratador no se borran con el paso del tiempo ni con las buenas palabras. El 19 de enero de 2019, el marido de Rebecca, pues ella mantenía su propia vida familiar, dio la voz de alarma al ver que su mujer no regresaba a casa. La investigación policial, rápida y certera, condujo a los agentes hasta el piso de la calle Pradilla. Al entrar, el horror se manifestó de nuevo con la misma crudeza que años atrás en el camino de San Pedro. Rebecca yacía muerta en el sofá, cubierta con una manta, con signos evidentes de haber sido atacada con un arma blanca. El patrón se había repetido casi milimétricamente. Una mujer indefensa, una discusión sobre el final de la relación y un hombre que no aceptaba el rechazo. José Javier, tras cometer el crimen, huyó de nuevo hacia Teruel, hacia la tierra donde todo había comenzado. Pero esta vez no hubo confesión ante un médico. En el nuevo viaducto de Teruel, ante la mirada de 2 policías que no llegaron a tiempo para impedirlo, el asesino decidió poner fin a su propia vida lanzándose al vacío. El ciclo de violencia se cerraba con la muerte de su defensora, de la mujer que más había creído en él, dejando tras de sí un rastro de desolación y la amarga lección de que hay demonios que nunca terminan de marcharse. La historia de Patricia y Rebecca es un relato de sombras alargadas que se proyectan sobre el asfalto y la piedra. Patricia Maurel era el brillo de la esperanza política, una mujer que deseaba dejar un legado en su pueblo y que vio sus sueños truncados por el plomo. Rebecca era la voz de la ley que buscaba la redención de un culpable y terminó siendo su víctima más trágica. En medio de ellas, José Javier, el hombre de las 1000 caras, el huérfano que buscaba afecto y terminaba sembrando la muerte. El crimen de 2003 fue calificado en su momento como violencia doméstica, pues la ley específica de violencia de género aún no había visto la luz. 15 años después, el asesinato de Rebecca fue una confirmación dolorosa de que las estructuras del maltrato están arraigadas en lo más profundo de la psique de quien cree que la vida de los demás le pertenece. La sociedad zaragozana y la abogacía quedaron conmocionadas. No era solo la muerte de una compañera querida, era el derrumbe de un ideal. Muchos se preguntaron cómo una mujer formada y conocedora de la historia criminal de su pareja pudo caer en sus redes, sin entender que el manipulador profesional sabe elegir a sus víctimas por su capacidad de empatía y su deseo de salvar al otro. Los 3 hijos de Patricia, que ya habían crecido con el vacío de una madre ausente y el estigma de un padre encarcelado, tuvieron que enfrentarse a una nueva oleada de dolor cuando el nombre de su progenitor volvió a ocupar las portadas de los diarios nacionales. La familia de Patricia, que había pasado por el largo proceso de perdonar y luego repudiar al asesino, vio cómo las heridas se abrían de nuevo, derramando una tristeza que parecía no tener fin. Las calles de Teruel, mudas ante la tragedia, recordaban aquel amanecer de jornada de reflexión donde la Guardia Civil buscaba a un hombre de 34 años por los campos de la provincia. Las palabras de la fiscal que llevó el caso original resonaban con una fuerza renovada, advirtiendo que para rehabilitar a un maltratador habría que realizar una reconstrucción total de sus creencias, algo que rara vez sucede entre los muros de cemento de una prisión. La muerte de Rebecca no fue solo un suceso, fue el final de una novela negra que se escribió con sangre real, un drama que nos recuerda la fragilidad de la vida y la persistencia de la oscuridad. Caminando por el viaducto de Teruel, ese lugar que fue el escenario del último acto de cobardía de José Javier, se siente el peso del aire frío. Es el mismo aire que sopló sobre el cuerpo de Patricia aquella noche de mayo y el mismo que envolvió la búsqueda desesperada de Rebecca en las calles de Zaragoza. Las cifras de la violencia de género, escritas con letras de dolor, nos hablan de mujeres que tenían nombres,
Proyectos y amores. Patricia y Rebeca son ahora dos estrellas tristes en el firmamento de la memoria colectiva, ejemplos de cómo la confianza puede ser traicionada de la forma más brutal. El relato de sus vidas y sus muertes se entrelaza en una danza macabra que nos obliga a mirar de frente la realidad de un mal que no entiende de razones ni de arrepentimientos sinceros. La historia del crimen de Patricia Maurel y el posterior asesinato de su abogada es una advertencia sobre la necesidad de una vigilancia constante y de una educación profunda en el respeto y la igualdad. No hay palabras suficientes para consolar a las familias destrozadas, ni letras capaces de borrar el rastro de la pólvora y el acero. Solo queda la narración de los hechos, el recuerdo de sus rostros y el compromiso de no olvidar que detrás de cada titular hay una vida que merecía seguir siendo vivida. En el rincón más oscuro de la conciencia humana, allí donde habitan los secretos de quienes engañan con la palabra fácil y el gesto amable, se esconden las razones que llevaron a un hombre a destruir todo lo que tocaba. Patricia, con su alegría y su ambición política, representaba el futuro que él no podía controlar. Rebeca, con su fe en la justicia y su amor incondicional, representaba la salvación que él no supo apreciar. Ambas se cruzaron en el camino de un depredador emocional que usó el sistema a su favor para seguir ejerciendo su poder hasta las últimas consecuencias. El sistema penitenciario, que lo consideró un preso ejemplar, no pudo ver más allá de su buen comportamiento exterior, ignorando que el maltrato es una actitud vital que no siempre se manifiesta con violencia física inmediata. La libertad condicional que le permitió llegar a Zaragoza fue la llave que abrió la puerta a una nueva tragedia. Los policías que lo vieron caminar por el viaducto aquella noche de enero de 2019 recordarán siempre la rapidez con la que desapareció de su vista, un acto final de huida para un hombre que nunca quiso enfrentarse a la verdadera justicia de sus actos. El paisaje de Aragón, con sus contrastes de montañas y llanuras, guarda el secreto de estas dos mujeres que fueron unidas por el destino más cruel. Patricia Maurel, la joven de 29 años que quería ser alcaldesa para mejorar su mundo, y Rebeca, la abogada que quería salvar a las personas perdidas en el sistema. Sus nombres están grabados en la historia negra de este país, recordándonos que el peligro a veces se sienta a nuestra mesa y duerme en nuestra cama, disfrazado de normalidad. La frialdad de las actas judiciales no alcanza a capturar la angustia de los momentos finales, ni el vacío que dejaron en sus hijos y seres queridos. Cada paso de esta historia nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la capacidad de resistencia de las familias que, a pesar de todo, siguen adelante buscando un rayo de luz en medio de tanta sombra. El relato novelado de esta realidad nos permite acercarnos a la humanidad de las víctimas, devolviéndoles por un momento la voz que les fue arrebatada. Patricia y Rebeca ya no están para contar su verdad, pero sus historias resuenan en cada palabra que se escribe para denunciar la injusticia y la barbarie. Es necesario recordar que detrás de cada disparo y de cada golpe hay una historia de dominación que debe ser erradicada. La sociedad debe aprender a leer entre líneas, a identificar a los encantadores de serpientes antes de que sea demasiado tarde. La memoria de Patricia en Teruel y la de Rebeca en Zaragoza son faros que deben guiarnos hacia una convivencia libre de miedos. El dolor de los abuelos que criaron a 3 niños huérfanos es el testimonio más vivo de la devastación que causa un solo hombre lleno de odio. Las llamadas telefónicas que José Javier hizo a su suegra aquel 22 de mayo de 2003 eran solo el preludio de una sinfonía de destrucción que duraría décadas. Su capacidad para engañar incluso a los profesionales más formados nos habla de un perfil psicopático que se nutre del afecto ajeno para sobrevivir. La furgoneta blanca, el rifle, el cuchillo de cocina, la manta sobre el sofá, el salto al vacío, son todas piezas de un rompecabezas siniestro que terminó de la única forma que podía terminar, con la soledad absoluta del verdugo. Al final del camino, cuando el ruido del juicio se apaga y las cámaras de televisión se retiran, lo que queda es el silencio sepulcral de los cementerios y el susurro de las oraciones de quienes aún lloran su ausencia. No hay redención posible para quien repite su pecado con tal saña, ni hay olvido para quienes sufrieron su violencia. La historia de Patricia y Rebeca es un recordatorio de que la bondad y el idealismo a veces se enfrentan a fuerzas que no pueden comprender. Patricia amaba la política y la vida pública, Rebeca amaba la ley y la rehabilitación. Ambas amaron, en diferentes momentos, a un hombre que no sabía lo que era el amor, confundiendo la posesión con el afecto. Esa confusión fue el motor de una tragedia que atravesó 2 provincias y 2 décadas,
dejando un rastro de cenizas que el viento de Teruel se encarga de esparcir cada vez que sopla con fuerza desde las montañas. En las facultades de Derecho y en los cursos de formación para fuerzas de seguridad, casos como este se estudian con detenimiento, analizando cada error y cada acierto de la investigación. Se habla de la importancia de la inspección ocular, de la recogida de casquillos, de las autopsias que revelan la cercanía de los disparos por los restos de pólvora en la piel. Se discute sobre la validez de las atenuantes por confesión y sobre la progresión de grado en las cárceles. Pero más allá de los términos técnicos y las sentencias judiciales, está la realidad humana de una mujer que el día de su muerte solo pensaba en su campaña electoral y en sus hijos, y de otra que creía estar ayudando a un hombre a reconstruir su vida. La vida de Patricia fue segada en plena juventud, cuando todavía tenía tanto por dar, y la de Rebeca fue extinguida por la misma mano que ella había estrechado tantas veces con confianza. El destino quiso que ambas terminaran unidas en el mismo archivo de la infamia, dos víctimas de un mismo hombre que se creyó dueño de sus destinos. La furgoneta avanzaba por el camino de San Pedro bajo la luz mortecina de la luna. Patricia quizás hablaba de sus ilusiones, de los votos que esperaba conseguir, de la cena que prepararía al llegar a casa. José Javier quizás asentía, con el rifle escondido a su alcance, sintiendo el peso del metal frío contra su voluntad. En un instante, el mundo se detuvo. 9 veces sonó la muerte. Años después, en un piso de Zaragoza, el escenario cambió pero la esencia fue la misma. El brillo del acero en la cocina, la discusión que subía de tono, el silencio final que solo se rompe con el roce de una manta sobre un cuerpo inerte. La huida desesperada, el viaducto, el salto final. Es un relato que se lee con el corazón encogido, una sucesión de hechos que parecen sacados de la ficción más oscura pero que forman parte de la historia reciente de nuestro país. No hay gloria en el final de José Javier, solo la confirmación de su fracaso como ser humano. Las víctimas, en cambio, permanecen en la memoria como ejemplos de vitalidad y de compromiso, cada una en su ámbito, cada una con su verdad. La provincia de Teruel ha visto muchos inviernos y muchas historias de gente trabajadora, pero pocas tan desgarradoras como la de Patricia Maurel. Zaragoza ha sido testigo de la lucha por los derechos y las libertades, pero pocas muertes han dolido tanto como la de Rebeca, la defensora que murió a manos de su defendido. Hoy, cuando los niños de Patricia son hombres que caminan por la vida con la carga de su pasado, solo queda desear que el futuro les traiga la paz que su padre les arrebató. Que el recuerdo de su madre sea un faro de luz y no una sombra de dolor. Que la justicia, aunque a veces llegue tarde y de forma incompleta, sirva para honrar la memoria de quienes ya no están. La narrativa de esta tragedia es un ejercicio de justicia poética, una forma de decir sus nombres en voz alta para que no se pierdan en el olvido de los archivos policiales. Patricia Maurel y Rebeca, 2 nombres, 2 vidas, un solo verdugo y una lección que nunca debemos olvidar. La violencia contra la mujer es una plaga que requiere de toda nuestra atención y de nuestra más absoluta tolerancia cero. Mientras el sol se pone tras las torres mudéjares y las luces de Zaragoza comienzan a encenderse, recordamos que la paz es un bien preciado que debe ser protegido cada día. La historia que hemos narrado es un viaje por las cimas más profundas de la condición humana, pero también es un homenaje a la fuerza de quienes sobreviven y siguen luchando por un mundo mejor. Patricia no pudo ver el resultado de sus elecciones, pero su espíritu de lucha sigue vivo en quienes defienden la participación ciudadana. Rebeca no pudo ver la reinserción completa del hombre por el que apostó, pero su dedicación a los derechos de los presos sigue siendo un ejemplo de integridad profesional. Que sus historias nos sirvan para estar más atentos, para ser más valientes y para no permitir que el silencio sea el cómplice de la tragedia. El camino de San Pedro y la calle Pradilla están ahora unidos por un hilo invisible de tristeza, pero también por la determinación de una sociedad que no se rinde ante la barbarie. Las palabras se agotan ante la magnitud de lo sucedido, pero el compromiso con la verdad permanece intacto. Hemos recorrido los años de 2003 a 2019, sintiendo el frío de la cárcel y el calor de las salas de justicia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.